¿Qué tal mis amigos de Pinta con Ortegard? Hoy haremos este trabajo. Es la señorita sentada de espaldas, con flores en el fondo. Se dan cuenta que cada vez estamos entrando a temas más elaborados. Y esa es la idea, quiero que vean. Y mientras voy avanzando con los trabajos que estoy haciendo al óleo, quiero contarle a cada uno de ustedes mi experiencia de cómo es el trabajo con el óleo. Tiene su pro y su contra. No es tan fácil y a la vez sí lo es. Antes de darle las cuatro pautas, las cuatro claves para que tengan en cuenta antes de empezar a pintar, quiero mencionarles en este caso que para pintar al óleo es muy importante, es demasiado importante tener el lienzo bien preparado, ideal para el óleo, porque ¿qué es lo que va a pasar si es que no está bien preparado? O bien la pintura va a ser absorbida por el lienzo, naturalmente por el pigmento o la base que se le ha puesto, que no es lo suficientemente bien preparado, va a causar que la pintura no se deslice con facilidad y se chupe y se opaque y ya no nos deja seguir trabajando. Pero sí nos ayudaría bastante cuando ya tiene una capa de óleo naturalmente pintar la siguiente mano, ¿no? Pero de lo contrario vamos a sufrir. En el caso mío, y como les estaba recomendando en los videos anteriores, estoy pintando sobre el lienzo con el color más o menos que me va a servir de base, con aceite de linaza, o si tienen una buena base, si tienen a la mano una buena base con ese preparado que ya viene, ya pues empiecen a pintar, ¿no? Si no corre, pues hagan como yo, después de ponerle su base, le paso con un poco de aceite de linaza o medium. En alguna ocasión he usado también la laca en spray, que es muy bueno. La laca en spray le da una superficie ideal como para pintar. Pareciera que cuando tú pintas sobre este spray, mejor dicho la laca en spray que se le pone, la pintura pareciera que estuviera en un concierto. El pincel se desliza, deja unas texturas. Es bonito, si puedes hacerlo. Prueba, experimenta con aceite, prueba con un buen pigmento, una buena base, o como el caso mío con este preparado de pintura satinada. Lo importante es que cuando pintemos, el pigmento debe deslizarse, debe obedecernos. Es como el domador, ¿no? El domador tiene que guiar o tiene que controlar al animal al que está domando. Igual nosotros con el pincel estamos domando los colores. Estamos domando trazos, formas. Entonces, si no tenemos una base ideal, el trabajo no va a ser muy bueno. Es una recomendación. Yo me acuerdo que en mis tiempos de escolar preparaba mi lienzo y para ahorrar compraba una pintura de pared, de esas baratas, que no eran, impermeables ni flexibles. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, por ahí los tengo algunos, que con el tiempo la pintura de base que le he puesto, el ordinario, empieza a rajarse, empieza a desprenderse de la tela y ya no sirve para nada, ya no sirve, no puedes restaurar, no sé qué se puede hacer, ¿no? Entonces es muy importante, si tú quieres conservar por muchos años o quieres vender, entonces tienes que preparar un buen lienzo. Es un consejo de Ortegard. Bien, antes de ir a los cuatro puntos que quería mencionarles, aquí un rato me detengo de lo que estoy haciendo en el video. Estoy pintando en un formato de lienzo, lo menciono bien porque algunos uh, no perciben, quizá a simple vista, ¿no? Entonces tengo que decirles que es lienzo, es tela. La medida de esta tela es de 40 centímetros por 50 centímetros. Estoy pintando en forma vertical y he dibujado previamente con
pintura acrílica sobre el cual he pasado una mano de aceite. Pero antes de todo esto, como han visto al comienzo, la tela ya tenía color, y es que ya le puse como base esta capa que les mencionaba de pintura satinada, que es una pintura brillosa, se puede enrollar, no hay ningún problema. Entonces es una imagen que está casi a contraluz, de tal manera que cuando una imagen está a contraluz van a suceder dos cosas. Uno, que el tono del color, en este caso de la zona más amplia, va a estar en la zona donde no da la luz, pero que por efecto de la luz justamente, que está delante, o más o menos a 3/4 partes delante, entonces eso me va a indicar que las sombras, o que toda la parte del más amplia de la espalda, del vestido, del sombrero, tiene que estar predominado por el color de la sombra, colores con tonos grises o agrisados sutilmente con azules y violetas, que es lo que he preparado para el color de la piel. A pesar que se ve natural el color, pero estoy trabajando con carmín de alizarina, estoy trabajando con azul de ultramar, y con esos matices, claro, blanco y ocre por ahí también, pero con esos tonos, con esos colores estoy haciendo predominar en la sombra, porque hay que tener mucho cuidado. A partir de los bordes del lado derecho hay otra característica, que la luz que golpea en la silueta de esa parte derecha va a crear una sutil línea blanca, ya sea en el sombrero, ya sea en el rostro, en el hombro, ya sea en la flor del lado derecho y en el vestido. Ya, esa línea blanca de luz, de golpe de luz, ya nos indica algo, que la luz solamente llega hasta ahí. Ya solamente llega hasta ahí, la luz directa llega hasta ahí, y el resto ya va a estar en penumbra, en sombra. No obstante que por la intensidad de la luz justamente y por la atmósfera nos dejan ver los tonos aún a pesar que está en sombra. Bien, entendido esto, siguiendo toda esta línea, esta fórmula, este principio, voy a avanzar todos los otros elementos. No son definitivos, voy a repasar quizás después. Este cuadro ha sido pintado en varias etapas, ¿ya? Entonces me ha requerido bastante trabajo hacerlo, por eso justamente pensando en esto, y algo que a mí también me ha complicado, a decir verdad, pintarlo, es porque quizás no he tenido muy en cuenta las 4 reglas o los 4 principios o los 4 puntos a tener en cuenta antes de pintar, ¿ok? Es bien sabido que los que amamos el arte somos muy sensibles, muy susceptibles, propensos a llevarnos por las emociones, porque somos así, los artistas somos bastante sensibles, ¿no? Entonces eso a veces nos causa problemas, nos crea trampas, porque el ímpetu nos hace traicionero, nos hace ganar sin tener en cuenta algunos puntos. Y empezamos sin muchas vueltas. Número 1, como dicen por ahí en algunos videos. Número 1. Tal vez pongo el título ahí en el momento que voy a editar. Número 1. Algo que tienes que tener en cuenta es tu tiempo. ¿Ya? Tu tiempo. Por ejemplo, y les pongo como referencia el caso mío cuando pinté este cuadro. Cuando yo vi la foto, lo imprimí, observé bien y dije, esto lo hago casi a la prima, en una sesión o por ahí. Pero las ganas de verlo ya hecho nos lleva a emocionarnos y nos traiciona, ¿no? Entonces, el tiempo, cuando digo, me refiero a todo el transcurso del proceso del pintado que tienes que tener en cuenta.
desde el inicio, quizás antes, aún desde la preparación, tú en tu mente seguramente te haces la idea de en cuántas horas, en cuántas sesiones lo vas a terminar, ¿no? Entonces nunca te hagas expectativas demasiados onerosos fuera de la realidad. Si estás practicando, si estás empezando aún más, hay maestros que lo pintan, digamos, en 5 o 4 horas o hasta menos, ¿no? Tal vez hay otros que lo hacen en más tiempo. Lo importante es que consideremos el tiempo terminado y en base a esto también tú vas a poder considerar tu precio, ¿no? Porque de pronto le has dicho a tu cliente, si se encontraba por ahí un familiar, un amigo, le has dicho, te cobro $20 o te cobro no sé cuánto, pero no era un precio muy alto, ¿no? Y tú dijiste, ya, esto lo pinto en 2, 3 horas lo pinto. Y resulta que cuando empiezas a trabajar, el tiempo ya se te fue, ¿no? Entonces la presión hace que te vas a ir apresurando y todo esto. Ese en cuanto al tiempo general. Pero también podemos hablar en cuanto al tiempo del proceso del pintado, de cada etapa. Supongamos que tú llegaste de tu trabajo temprano y tienes media hora. O supongamos que si eres dama o te toca cocinar, a quien quiera que le toque, tienes media hora para cocinar, dentro de media hora y dices, me tengo media y voy a pintar. Ojo con este detalle. De pronto, si tú tienes media hora, ya no va a ser media hora, porque hasta que te alistes, limpies tu paleta, tus pinceles, los alistes todo, ya te van a quedar de pronto 15 minutos. Entonces agarras tu color y dices, no, voy a avanzar, y quiero hacerlo rápido y quiero avanzar esta parte y te gana la ansiedad, te gana el apuro y no vas a poder avanzar. Y si lo haces, lo vas a hacer mal, definitivamente mal. Eso nos pasa a todos, por si acaso, no solamente a los que están aprendiendo, nos pasa a los que estamos ya con algunos años de aprendizaje quizá. Nos gana la ansiedad, entonces el tiempo es bueno considerar. La hora también es importante, Hay quienes, digamos, en la mañana tienen más disposición de pintar anímicamente. En la tarde de pronto ya les da pereza, quieren dormir su siesta. En la noche ya se agotan. Yo, por ejemplo, en la noche me agoto rápido mentalmente. Entonces tienes que buscar una hora apropiada de tiempo. Y si no tienes la suficiente cantidad de minutos, horas para pintar con tranquilidad, mejor te recomiendo que no lo hagas. No lo hagas porque vas a complicarte. Ese es el primer punto, ¿ya? El tiempo. Entonces calcula desde el comienzo en qué tiempo vas a acabarlo, cuántos días, para que después no estés presionado a la hora de trabajar. Aunque tuviera tiempo, a veces me gana la ansiedad por verlo ya realizado, por plantearlo. Y eso es una trampa, ¿no? Porque empiezas a poner colores, en el caso mío empiezo a manchar y después ya me estoy arrepintiendo. Y he perdido tiempo y he perdido quizá un poco de pintura. Ya. Entonces, es importante tu tiempo. Ahora, número 2. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es el lugar. No estamos hablando del lugar cuando digo de esto, que tiene que ser un taller amplio, un estudio enorme. Si lo puedes hacer, enhorabuena, si lo pudieras tener. Me refiero en cuanto al lugar, no importa el rinconcito por ahí que te sobra. De repente de la sala, del patio, del garage, hazte un espacio, divídelo si puedes, o si no, elige un lugar. Cuando hablo del lugar, por eso digo, debe ser un sitio donde puedas tener comodidad. Afortunadamente para pintar no se necesita mucho espacio. El caballete, si lo tienes, enhorabuena, y si no tienes caballete, pues pon 2 clavos en la pared con esos que tienen ganchitos hacia arriba. Calcula la distancia. A propósito, en un tutorial, el número 2 creo que es el tutorial, o 3, ahí en mi canal puedes ingresar. Ahí te enseño un tip de cómo preparar tu caballete, entre comillas, de menos de 20 centavos de dólar. Ahí tienes, y te ahorraría espacio en la misma pared.
Necesitas una mesa donde poner tu paleta, tus colores, una silla de pronto por ahí, una zona de la ventana bien iluminada, un buen foco si es que vas a pintar de noche, pero necesitas tener un lugar. Uno, por el mismo espacio, ¿ya? Por el ambiente físico me refiero. Pero también cuando hablo del lugar me refiero a que necesitas estar en un sitio donde puedes estar cómodo del silencio, de la bulla exterior. De pronto no sería recomendable que estés en una zona donde transitan personas, familiares que te van a estar distrayendo, van a estar diciendo, mira qué bonito pintas, o píntame esto, ¿no? Y te van a distraer. Para pintar hay que estar concentrados. Todo tiene su tiempo, entonces es bueno. Voy a citar lo que decía Delacroix, este pintor francés. Él mencionaba que hay una frase de él, ¿no? No sé si voy a parafrasear o es literal, pero él decía que para pintar hay que tener tranquilidad en la soledad y soledad en la tranquilidad. Creo que está más fácil, ¿no? Más fácil ni el agua, más claro ni el agua. Lo que quiere decir que donde tú quieras pintar debe ser un sitio libre de influencia, de bulla, inclusive de la misma dirección del sol. Por ejemplo, donde yo estoy pintando ahora, es bonito, es el sitio que he encontrado pequeño, pero lamentablemente en las mañanas el sol da directamente hacia adentro y me quema y me perturba, entonces evito pintar a esa hora. Y así, amigos, entonces el lugar también es muy importante, donde puedas tener tu espacio ahí y todo esto que te he mencionado. Otro tema muy importante que tienes que tener en cuenta es tu estado de ánimo, la mente. Que sí, profe, es importante la mente, ¿en qué sentido? Pues en el sentido en que tu mente debe estar en blanco, solamente pensando en lo que vas a pintar. Tus palpitaciones deben estar a ritmo normal, ya no acelerado. No acelerado por la emoción ni por la ansiedad, sino no acelerado por ningún tipo de situación. Es como manejar un bus o un carro, una moto. Tienes que estar concentrado en lo que vas a hacer. ¿Por qué te digo esto? Y me ha pasado, todo esto que te estoy contando es a partir de mi experiencia, y todos los que pintan van a pasar o pasan por la misma situación. Tu mente, tu estado de ánimo debe estar tranquilo, sosegado, porque de lo contrario tu corazón va a palpitar. ¿Y esto a qué te va a llevar? La ansiedad, la palpitación te lleva a hacer las cosas precipitadas. Aun cuando pintas, tus pinceladas no van a ser serenas, no van a ser planificadas, no van a ser certeras. Vas a tomar color al azar, porque tu mente está en otra cosa, no está en pintar. Está en el problema que estés pasando, no sé cuál sea la situación. Tal vez tienes problemas de depresión por alguna causa, tal vez estás con estrés. Es más, te has discutido de repente con tu pareja, te has discutido con tu vecino, estás en tu corazón con resentimientos, de repente con odios. Si es un tema personal, pues pienso que necesitas de repente, y esto para tu bien en general, arreglar cuentas con esa persona, perdonar o pedir perdón y estar tranquilo. No hay nada mejor que para pintar estar en un estado de ánimo de paz, de tranquilidad, de sosiego. Si bien es cierto que han habido pintores que han hecho obras grandes en una situación difícil, viene a mi mente, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo, ¿no? Esta pintora mexicana que casi toda su vida pasó en silla de ruedas y en cama, pero la de ella es un tema porque la enfermedad le tocó y ya pues pintar era una forma de escape también y no tenía otra opción. Pero si estamos hablando de estados de ánimo, que tiene que ver mayormente con estos sentimientos profundos, negativos, de resentimientos, de odio o estrés causado por un tema personal, entonces deberías tomar muy en cuenta, empezando para tu vida personal, y también si tienes una carga, pues ahí está Dios, ¿no? Dios nos perdona, nos limpia, nos da paz, para pedirle perdón y paz.
Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces ahí está el remedio. Y cuando estás en paz, tranquilo, tu mente está en blanco para pintar, entonces fíjate cómo tomas el pincel con las ganas, estás a un ritmo de pintor, te inspiras y haces cosas maravillosas que tú mismo te sorprendes. Entonces, tiempo, lugar, mente debe ser en un punto adecuado. Y el cuarto lugar, el cuarto tema, el cuarto punto para empezar a pintar, ¿cuál debe ser? Creo que es la planificación. Para el caso mío también es la planificación. Y ustedes saben que todos estos puntos tienen que ver con el resultado de tu trabajo, ya sea en el transcurso o en el trabajo final, ¿sí? Les cuento como el caso mío. Elegí este tema de muchos que busqué en internet y me gustó. Me gustó porque no tenía muchos elementos por ahí recargados, a pesar que en el fondo no era del que yo estoy pintando o lo que voy a pintar. Me di cuenta que cuando intenté hacer el trabajo, poniendo como fondo el que tenía, pasándole con aceite de linaza, punto número 2. Y en tercer lugar, lo que quería hacer es empezar haciendo trazos con el mismo óleo. Es decir, dibujando con el óleo todas las partes, pues, ¿no? De la chica sobre todo. Y en el camino como que me paré y dije, no. Es como que tú quieres aventarte al río y dices, no, creo que no lo va a hacer, no lo va a lograr. Y me frené y dije, mejor voy a dibujar. Y para dibujar tomé el pincel y traté de hacer los detalles lo más cercanos posibles, pero aún así estaba teniendo problemas con la forma, el tamaño y todo del sombrero y algunas cosas, por ejemplo con el rostro. En el rostro me he demorado bastante, he dado vueltas y vueltas y vueltas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tal vez el dibujo, tal vez el tono, tal vez todo esto nos va a llevar a que no podamos avanzar correctamente. Pero sin embargo esto también puede ser como parte del proceso si tú ya conoces digamos, las salidas, ¿no? Ya sabes, pero si no, yo te recomiendo que planifiques, empezando del tema. Número 1, el tema. Te preguntas, ¿qué es lo que quiero pintar? ¿Ya? Quiero pintar un paisaje, quiero pintar esto y esto y esto y esto. A veces me ha pasado que yo estaba buscando un tema y nunca lo encontré, me pasé una hora buscando en fotos, por aquí, por allá, por aquí. Es que en el fondo no sabía qué quería pintar. ¿Ya? Y después lo dejé todo, ya me fui a almorzar, se me pasó. A veces se demora bastante elegir un tema. Y cuando lo hayas hecho, trata de que te hagas la siguiente pregunta. Ya tengo este tema que voy a pintar, voy a copiar, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, voy a pintar tal y como lo veo, o lo voy a modificar, lo voy a interpretar, ¿cómo lo voy a pintar? Si es muy realista, lo hago de manera impresionista, con trazos más sueltos. ¿Qué tonos van a predominar? Observo bien porque a veces la figura no nos dice mucho, no está muy claro. Entonces tienes que planificar, sentarte un rato, unos minutos a observar el trabajo, míralo, planea, a ver, en esta parte sí, en esta parte no, voy a poner esto y esto. Y cuando planifiques, busca los colores, los pinceles apropiados, los tienes. Es importante tener los pinceles apropiados para pintar, porque van a haber detalles en los cuales vas a requerir de estos más que otros. Y así, entonces, ¿dónde lo voy a ubicar en mi lienzo? ¿Más arriba, más abajo? Todo esto que te digo a este amigo es muy importante, porque si no en el camino te vas a frustrar. Ya te vas a frustrar, es como que tú quieres llegar a la meta en 2 minutos y no te has preparado para esto, te vas a frustrar en el camino. Bien, eso me ha pasado a mí en cuanto a en el proceso del fondo y todo esto. No es el color, no son las formas que estaban
en la imagen que imprimí, que eran sencillos, era como como en segundo plano, en bruma, simplemente como unas manchas, ¿no? Entonces dije, creo que le voy a poner algunos detalles más y por ahí estaba luchando. De la primera etapa que van a ver aquí, de los que pinté en el fondo, tuve un arrepentimiento, lo borré, después puse otro fondo, después volví a pintar las flores para que no se desentone con todo el resto que les hice para ustedes. Y así, entonces planifica los materiales, el tema, cómo lo vas a pintar, en qué tiempo lo vas a hacer, cuál es la técnica, vas a usar espátula, planifica. No, no explores, no improvises a medio camino, no hagas eso. Tal vez al comienzo sí, mientras vas aprendiendo, pero en el transcurso ya debes ir mejorando esos detalles. Bien amigos, entonces estos han sido los 4 consejos que debes tener en cuenta antes de pintar. Que si los consideras vas a tener trabajos más, más provechosos, más placenteros sobre todo, porque no hay nada peor que pintar en medio de muchas frustraciones, porque no va a haber resultados buenos, ¿ya? Y debes tener paciencia, como el caso mío, por ejemplo, esta parte del vestido, algunas cosas de todo el trabajo, aunque me dé pereza repetir, pues tenía que hacerlo, porque si queremos lograr un trabajo realizado, acabado, tenemos que ir revisando muchas cosas, como en el caso como les mencionaba, del fondo, las flores, ir revisando, yo a veces lo tomo foto y lo veo en la foto, que es a veces donde nos muestra algunas cosas en otra escala, ¿no? En el caso de este vestido, por ejemplo, yo le puse la sombra quizá un poco oscura, tal vez un poco clara. Habría que subordinarlo de acuerdo al todo, ¿ya? De acuerdo al todo. No olvidemos que todo el conjunto del cuerpo está a contraluz. Y cuando está a contraluz, de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Esa luz que golpea en la parte frontal, esa aura de la luz, también crea una cierta, ¿cómo se puede decir? Una cierta veladura, una penumbra que da la sensación que estuviera en un plano de grises, ¿cómo lo puedo describir? De atmósfera, ¿no? Una atmósfera bañado por una segunda luz, se podría decir, la luz de reflejo, ¿ya? Entonces, al haber ese baño de luz de reflejo, va a hacer que aún las zonas más oscuras se subordinen con los tonos grises, azules, y esa es una sutileza que es importante tener en cuenta, es muy importante amigos. Bien, ahora me voy a centrar un poco al lado del trabajo, ya a lo que estamos pintando. Mientras tanto, que estaba comentándoles de los 4 puntos a tener en cuenta, yo he avanzado con el sombrero y recalcando siempre que debemos tener en cuenta los valores tonales, ¿no? Para que un elemento tome volumen requiere tener los 3 elementos tonales, los valores tonales. ¿Cuáles son? El color local o el tono medio, que es el color propio de cada elemento, el sombrero amarillo, la flor la flor violeta, etcétera, ¿no? Eso sería en cuanto al color local. Y tenemos la luz, la zona iluminada, donde estoy pintando ahora, y tenemos las sombras, ¿ya? Esas sombras tienen sus matices también, naturalmente, dependiendo de dónde está. Por ejemplo, en el caso de esta señorita, las sombras más intensas están en la parte, o van a llevar en la parte, bueno, de la cabellera, ¿sí? Pero también en la parte baja de su vestido, ¿ya? En algunas zonas. En la parte intermedia de la espalda,
las sombras van a ser no tan intensas, con sus matices de reflejos y todo esto, que es todo un desafío, el cual vamos a pintar entonces. Ahora, ya he pintado sus bordes del personaje con los colores que más o menos podría llevar. Lo puse para guiarme en cuanto al tono, uno y también para tener en cuenta los bordes, ¿no? Para poder trabajar las zonas de luz y todo esto, la zona de sombra. Y ahora como manchas vamos a tratar de trabajar el fondo. Y aquí es donde yo les decía que he tenido idas y vueltas, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena porque al final uno dice, donde tiene que quedar como yo deseo que quede, como yo quiero que quede así. Entonces, si tengo que recurrir a recursos, a ir y volver las veces que sean necesarias, si tengo que repasar otra vez, si tengo que repintar otra vez, esos son recursos que todos vamos a emplear sí o sí, porque no podemos ser obstinados en decir, no, ya queda aquí, y aunque me parezca que algo le falta o algo le sobre, ya pues ya pinté y punto, ¿no? Lo hecho está. Creo que no sería ideal. Si tu corazón, tu mente, tus principios que has aprendido te dice que acá algo anda mal, vamos, regresa. Yo quiero pintar en esta parte de donde estoy pintando con carmín de alizarina. Quiero pintar un campo que lleva las mismas flores que la chica está tomando en su mano, ¿no? Es como que hubiera cosechado de ahí, pero en algunas zonas voy a hacer que sea muy claro. Es decir, ya hemos aprendido en algún tutorial que compartí, o más de uno por ahí, en el cual les decía que cuando pintamos ya sea flores, ya sea un campo, en la parte más lejana debe ser más claro y más suave, más tenue, ¿no? La intensidad y las formas. Entonces yo estoy tratando de poner manchas a manera de base, y en la parte del fondo van a ser nada más manchas sutiles, más claras, y adelante tal vez voy a poner los más grandes y un poco más nítidos los colores, pero siempre tengo que estar bien en paralelo lo que voy a pintar al fondo y lo que tengo en la forma, que es el elemento principal, fondo y forma, ¿no? Chica, en este caso. Por más que los colores sean intensos y todo esto el de las flores, jamás deben competir con la chica. Ya sea en color, ya sea en intensidad, no deben competir con ella. Ella es la personaje, es el elemento importante de este trabajo. Ella es la protagonista. Entonces nosotros no debemos hacer que el fondo llame la atención. Por eso es que tengo cuidado de que cuando pinto las plantas, aunque los colores sean muy intensos, me gustan esos verdes, aunque sea así, tengo que tener en cuenta que esos trazos sean como indefinidos, como irregulares, que sugieran nada especial, ¿ya? Salvo algunas partes que voy a pintar tal vez al final, pero nada más, todo lo que quiero es que sea sutil, que sea sugerido nada más, ¿ya? ¿Para qué? Para que no pierda o no le reste protagonismo o contraste o se confunda con el tema del elemento importante, como es la señorita, la mujer con sombrero. Entendido esto, amigos, entonces voy a pintar con la espátula por ahí un poco, dándole textura, dándole un poco de forma, quizá en la parte de... Fíjense que no estoy pintando cerca a ella, ¿no? Estos detalles, lo estoy alejando un poquito para que no haya esa discordia entre los dos elementos, pero después voy a revisar, tal vez lo suavizo un poco más. Todo lo que estoy mostrando acá quiero que vean, aparte de la técnica, del empleo
también del procedimiento, de los conceptos. Todo esto nos va a ayudar a poder hacer un trabajo correcto. Y así voy trabajando. Entonces, amigos, si tú, si tú estás viendo por primera vez este canal, como muchos lo están haciendo, y no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Suscríbete porque estoy subiendo de manera continua videos cada vez más elaborados con óleo, con conceptos, con ciertos tips que ustedes pueden tener en cuenta que les va a ser de mucha utilidad. Cuánto hubiera querido que en mis tiempos tuviera esa facilidad, ¿no? De poder tener acceso a tutoriales gratis, con enseñanzas y todo esto, ¿no? Hubiera sido más rápido el progreso de aprendizaje, naturalmente. Pero ahora los tenemos. Lo único que te pido es que te suscribas, activa la campanita y pon un comentario positivo. Alguna sugerencia quizá también. Yo encantado de leerlos. Hasta ahora estoy contestando lo del último video que subí hace poco, unos días. Me demoré, pero valió la pena. Casi lo elimino de cólera porque no sé por qué no subía. No se fijaba en YouTube. Subía, pero no se anclaba. Hice por tercera vez el intento y finalmente resultó. Y ya estamos ahí con ese video. Ya va a llegar a no sé cuántos de vistas. Y así, amigos, entonces a priori ya se ve un trabajo interesante. Fíjense que en el fondo no hay definido nada, no he hecho ramitas, nada, pero con las manchas, y es algo que me gusta pintar, ya da a entender algunas cosas, ¿no? No obstante, al final voy a revisar cuántas veces sea necesaria. Aunque no estoy subiendo esa parte que he revisado, que he corregido, pero les voy a mostrar finalmente el trabajo acabado. Bien, entonces te invito también a que, si puedes tú ser patrocinador de este canal, enhorabuena. Ya te invito a que participes. ¿De qué manera? Ahí al final voy a mostrar el link de PayPal, en donde tú puedas hacer tu colaboración mensual de una cantidad que tú puedas elegir. Pero también estoy estudiando, estoy analizando, estoy preparando también vía Patreon. Si tú ya estás apoyando quizás a otros, ya sabes cómo usar también este medio para que lo hagas, para que colabores. ¿En qué me va a servir a mí? Pues en mucho, ¿no? Para comprar más materiales, más tal vez la cámara necesita de más memoria. Hay muchas cosas que podemos mejorar. Y de pronto si sobra un extra, pues no estaría más para algo personal también, ¿no? Porque el artista vive del trabajo como cualquier otra persona, pero lamentablemente aún YouTube no me está dando ni un pago hasta ahora, fíjense. Ya les comenté en el video anterior que apenas está dando vueltas entre 29, 30 y varios meses. Sube y baja. No sé si llegará algún día a 100, estoy perdiendo la esperanza. Por eso ya no estoy subiendo con publicidad o demasiada, ¿no? Si no vale la pena, no creo. ¿Por qué hacerle publicidad, por ejemplo, a esos bancos, a entidades que están aprovechándose de mi canal y ni un centavo llega a mí? ¿Para qué? No tiene sentido. Por eso estoy viendo otros medios para que ustedes puedan colaborar, si es que tienen las posibilidades. Y si no, tú quieres comprar algún cuadro mío, escríbeme, yo puedo venderte, por ejemplo, como este cuadro. Ya estoy juntando mis cuadros para una exposición, pero si los vendo a tiempo antes de eso, enhorabuena, ¿no? Me serviría para comprar otras telas, más pintura, y así estaríamos dando vuelta y todos nos beneficiaríamos de alguna manera. Eso es lo que te voy a decir al final, te voy a mencionar, pero mientras tanto con la espátula estoy pintando la zona donde está sentada la chica. Y usando la espátula también voy a pintar, fíjense, en diferentes maneras estoy pintando unas hierbas secas por ahí. Ahí sí no tengo muchos problemas en hacer que tenga un poco más de protagonismo, porque está ya en la espalda y está en la parte baja, ¿no es cierto? Y aprovecho para pintar un poco más de atrás para que parezca que está en contraluz.
no hay ningún problema. Es más, al final voy a poner unas ramas que les voy a mostrar en la foto. Y acá también voy a usar algo de textura quizás, por ahí un poco más, pero haciéndolo perder, probando, estoy explorando. No está definitivo, pero es algo que ustedes también pueden hacer, ¿no? Pero con cuidado, ya les decía en las reglas, ¿no? Que hay que planificar. Solamente que si sabes cómo salir del apuro, limpiarlo, no hay problema, ¿no? Pero ahí quedó. Así quedó, amigos, miren el trabajo. Lo que les decía, al fondo finalmente cambié con algunos tonos cálidos que dan la sensación que fueran luces que vienen del fondo, ¿no? Que a mí me hacía pensar de que debía venir luz de ahí para que la chica sea iluminada esa parte de adelante. Algunas ramas a los costados, a la derecha abajo, detrás de la chica, más arriba, para crear contraste. Y puedes hacer por esta vía Western Union también tu donación por vía Patreon, que ya voy a abrir. Ahí está mi link de PayPal. Voy a escribir también abajo en la descripción si tienes algún comentario, alguna cosa que puedas tú tener como inquietud. Esta es la foto final. ¿Qué les parece? Ya yo estoy satisfecho con este trabajo. Tal vez hay algunas cositas que mejorar, pero chao, hasta aquí nomás. Gracias.